¿Quién creó el mundo? La pregunta podía sonar a consigna de catecismo en una clase de escuela dominical o a titular sensacionalista en una revista de divulgación. Podía formularse con fervor, con cinismo o con indiferencia. Para Alan Mitchell, a los 67 años y con más libros que certezas en su pequeña biblioteca de la universidad, no era un enunciado cómodo, era un borde hacia el abismo. Si la respuesta era un monarca celestial en un trono de oro, la implicación era obediencia. Si la respuesta era una explosión vertiginosa en la noche primigenia, la conclusión era distancia y azar. Pero Alan veía, entre esas dos versiones, una tercera posibilidad que no encajaba bien en ninguno de los anaqueles. Una experiencia que repetían, con otros idiomas y otras metáforas, místicos de lugares y siglos distintos. Una intuición que decía algo parecido a esto: no existe un creador separado que observó su obra desde afuera. Alan enseñaba comparativa de religiones desde hacía 40 años. No era un hereje por vocación, sino por acumulación. Había leído más de lo que un humano suele leer para consolarse con certezas. Sus credenciales colgaban de la pared del despacho: diplomas, fotografías de congresos, un retrato descolorido de cuando era joven y todavía creía que explicar los textos era explicar la experiencia, pero la verdad que lo ocupaba se resistía a ser reducida a una nota bibliográfica. Había un patrón que volvía, insistente, en los márgenes de libros que jamás habían sido escritos para dialogar. Eckhart en la Edad Media, Al-Halash en tierras árabes, los Upanishads en la India, un corazón que late igual en las palabras de un chamán amazónico y en los sutras budistas. Todos hablaban, de un modo o de otro, de que la última realidad no es una cosa lejana, sino la raíz íntima de lo que somos. No era una idea nueva para los especialistas. Los académicos la nombraban con etiquetas técnicas: no dualidad, advaita, unidad, y la discutían en conferencias llenas de jerga. Pero para Alan la cuestión era menos teórica y más urgente. ¿Qué significa vivir como si no hubiese separación? ¿Qué implica para la ética cotidiana, para la política, para el dolor que soportan millones de seres? Sus notas empezaban con frases secas y terminaban en reflexiones que olían a confesión. Al margen de un tratado medieval podía anotarse: si lo que dice Eckhart es verdad, entonces la compasión no es una virtud añadida, sino la lógica del ser. Esa misma mezcla de erudición y urgencia lo había convertido en una figura ambivalente dentro de su disciplina. Entre los estudiantes era venerado por algunos y considerado anacrónico por otros. Sus colegas, en su mayoría, respetaban su vastedad literaria, pero fruncían el ceño con frecuencia. Alan usaba la historia comparada para tender puentes entre tradición intelectual y experiencia existencial, y eso molestaba a quienes preferían separar la historia de la fe de la historia de las vivencias místicas. Demasiado romántico, le decía un par de veces un joven profesor de filosofía de la ciencia después de una mesa redonda. No puedes usar testimonios místicos como evidencia, le espetaba otra colega, cuando Alan intentaba mostrar cómo ciertas intuiciones se repetían en ámbitos no conectados culturalmente. Alan conocía esa objeción de memoria. La evidencia académica tiene reglas, límites y rituales. Y sin embargo su biblioteca, con sus estanterías que olían a encuadernación vieja y té, le ofrecía un relato distinto. A menudo, cuando cerraba un volumen, sentía que la habitación se volvía más pequeña, y que la verdad, lejos de dispersarse, se concentraba como si alguien hubiera plegado el mundo hacia adentro. No era dogmatismo, era una sensación corporal, un movimiento del pecho que hacía que las palabras de distintos pensadores resonaran como cuerdas de un mismo instrumento. Pasaron décadas en la investigación y en las conversaciones interminables con alumnos, donde Alan insistía en una práctica pedagógica poco habitual. No se trataba solo de leer, sino de preguntar a los textos qué querían compartir con la vida. Lo hacía con respetuosa irreverencia, pidiendo a los estudiantes que prestaran atención a las frases que los olían por detrás, a las imágenes que los tomaban por sorpresa. No leas para confirmar lo que ya crees, decía. Lee para que el texto te cuestione. Esa invitación le costó a Alan varios artículos rechazados, algún comentario mordaz en revistas de impacto, y la etiqueta de académico excéntrico, que en su plenitud a veces lo aislaba. Entre los pocos que no se habían distanciado estaba Marcos, un sacerdote católico con quien había mantenido un diálogo sostenido a lo largo de 30 años. Marcos no era un fundamentalista, y disfrutaba la compañía de Alan porque le ponía en bandeja preguntas agudas. Sin embargo, de vez en cuando lo miraba con una mezcla de ternura y preocupación. «Cuidado con lo que invitas a tu corazón», le dijo una vez,
como si hablara de un animal salvaje que puede ser hermoso y peligroso a la vez. No era un reproche religioso, sino una advertencia pastoral. La experiencia mística, fuera de contexto, puede desarraigar a quien la recibe sin redes de cuidado. Esa palabra, advertencia, tendría más tarde un sabor profético, pero en los primeros capítulos de esta historia todavía sonaba como un consejo humano. Alan no lo tomó al pie de la letra. Su curiosidad era implacable. Había noches en que se quedaba en la biblioteca hasta tarde, encendiendo una lámpara que arrojaba un halo cálido sobre las páginas abiertas. Escribía en cuadernos, subrayaba con colores, cruzaba notas entre textos que jamás habían sido leídos juntos por la misma mano. Lo que más le desconcertaba no era la coincidencia de ideas. Eso podía explicarse por préstamos históricos o diálogos culturales escondidos, sino la recurrencia de ciertas imágenes sensoriales. Una luz que no iluminaba sino que desplegaba, un silencio que contenía resonancia, la sensación de un regreso en lugar de un descubrimiento. En una de esas noches, en medio del otoño, una tormenta eléctrica dejó la ciudad sin energía por unas horas. La biblioteca, normalmente un refugio de luz atemperada, quedó envuelta en sombras. Alan se quedó porque la incomodidad del corte no le parecía excusa para interrumpir la investigación. Además, había algo casi ceremonial en permanecer cuando el mundo se apagaba. Sacó una linterna que guardaba en la gaveta y continuó leyendo. Cuando un relámpago atravesó la ventana, la sala apareció por un instante un tablero de ajedrez, con las siluetas de los libros como piezas inmóviles. Fue en ese respiro que recordó una nota suya, de hacía años. La memoria colectiva se parece a una red de redes, desaparece y reaparece en fractales. No pretendía convertir su intuición en dogma. Conocía las advertencias que le hacían los colegas de la ciencia. No confundas correlación con causalidad. Evita reconstrucciones teleológicas. Reconoce los sesgos. Y sin embargo, su método era híbrido, combinar la rigurosidad textual con la humildad del experimentador. Había leído trabajos contemporáneos que intentaban pensar la conciencia más allá del paradigma materialista, autores que hablaban del llamado heart problem, que no es otra cosa que la dificultad de explicar cómo surge la experiencia subjetiva a partir de procesos físicos. Alan no abrazaba teorías científicas tontamente, tampoco las rechazaba por principio. Le interesaba sobre todo qué pasaba con el ser humano cuando una intuición mística tocaba su vida práctica. ¿Se volvía menos cruel? ¿Más responsable? En los almuerzos con estudiantes y en los seminarios, Alan solía usar una metáfora que había aprendido de un chamán que entrevistó tiempo atrás para un libro, El océano y la ola. La ola puede creer que su identidad es ser ola, decía, y nunca sospechar que su verdadero origen es el vasto océano. No es un desprecio. La ola tiene su belleza y su imperativo, pero imaginar que la separación es real cambia radicalmente cómo la ola actúa. Era una imagen que conectaba de inmediato con tradiciones diversas. Los Upanishads habían dicho algo parecido siglos atrás, y un místico persa lo había expresado con figuras distintas, pero el núcleo resonaba. Olvido y recuerdo, fragmentación y retorno. Las consecuencias políticas de esa visión no eran anecdóticas. Si la separación es un error aparente, entonces la moralidad no puede sostenerse exclusivamente en mandamientos externos. Surge inevitablemente una obligación interna hacia los demás. Alan lo planteaba como un desafío ético. Si eres un fragmento de lo que llamamos divinidad, ¿qué te autoriza a infligir daño al fragmento que está al lado? Muchos estudiantes escuchaban con la mandíbula apretada, porque la pregunta no se respondía con consignas fáciles. En las aulas, las discusiones subían de tono. Algunos querían aplicar esa visión a la política, a la ecología, a la justicia social. Otros la consideraban irresponsable por su potencial para desdibujar responsabilidades concretas. En la universidad, la investigación de Alan empezó a sufrir las consecuencias del desacuerdo intelectual. Una revista de ciencias de la religión rechazó un artículo suyo que trazaba paralelismos entre pasajes específicos de los Upanishads y relatos místicos cristianos. La carta de rechazo aducía falta de método comparado. Otro comité académico pidió moderación. Hay que distinguir entre experiencia personal y evidencia. Le escribieron en términos suaves pero firmes.
Alan recibió esas cartas como si fueran corrientes de aire, necesarias, a veces útiles, pero incapaces de apagar la inquietud que lo empujaba. Al mismo tiempo, algo en la periferia de su investigación estaba cambiando de manera menos institucional y más siniestra. No conspiraciones, no grandes complots, sino un patrón social sutil. La mística había sido domesticada por rituales institucionales, y cuando no encajaba, era negada, ridiculizada o marginada. No se trataba de una mano única que ordenaba destruir libros. La destrucción, históricamente, tomó muchas formas. En la Edad Media, algunos textos místicos fueron silenciados mediante censura. En la era moderna, ciertos caminos espirituales fueron etiquetados como superstición y descartados en la academia. Casos como el de un místico medieval que fue acusado de blasfemia, o de un movimiento gnóstico cuyos escritos se perdieron, fueron reconstruidos por Alan en su investigación, siempre con la cautela de quien reconoce lo que se puede probar y lo que queda en el terreno de la conjetura. Su trabajo no era conspiranoico. Reconocía que muchas instituciones no actuaron por un plan coordinado, sino por dinámicas de poder, miedo y necesidad de orden. Las normativas se consolidaron, las tradiciones dominantes canonizaron ciertas narrativas, y otras quedaron en las márgenes. Esa marginalización tenía consecuencias vivas. El acceso a determinadas experiencias se veía filtrado por clases, por géneros, por acceso cultural. Alan discutía eso en voz alta, lo que aumentaba el malestar entre quienes preferían una disciplina más fría. Las tensiones llegaron a un punto en el que Marcus, el sacerdote, lo invitó a tomar un té en su parroquia, después de misa. Hablaron sin prisas. Marcus no usó el lenguaje académico de Alan ni las metáforas oceánicas, sino una sencillez que lo desarmaba. «No te pido que renuncies a tu búsqueda», dijo. «Te pido que no confundas la búsqueda con la soledad. Si algo se abre en ti, ten cuidado con pensar que basta con la intuición». La tradición tiene formas de sostener a quien toca la llama. Alan asintió. La advertencia, de nuevo, dejó un pozo agrio en su garganta. No era que no quisiera redes, era que la red institucional, con sus miedos y protocolos, a veces parecía incapaz de alojar la experiencia pura. Con todo, la investigación avanzaba y cada tanto lanzaba destellos que a Alan le parecían reveladores. Encontró, por ejemplo, una carta poco conocida de un traductor del siglo XVII que describía una experiencia mística como un momento en que el mundo parecía disolverse como nieve ante el sol. En otra parte, un registro chamánico hablaba de un viaje a la comunidad de los recuerdos, una frase que hizo eco en las notas de Alan, comunidad de los recuerdos. Era una expresión bella y peligrosa porque sugería una memoria común que podía reconocerse. Fue entre esos papeles y esas noches teñidas de lámpara que comenzaron a aparecer pequeñas anomalías que Alan, con su mente académica, intentó primero explicar por causas naturales, sensaciones de electricidad en la piel, un zumbido leve cuando se acercaba a ciertas estanterías, luces de la ciudad con patrones que le parecían demasiado ordenados. Se preguntó si la soledad prolongada, la pasión obsesiva, la edad, estaban fabricando alucinaciones. Se recordó a sí mismo que la mente es maestra en generar coherencias donde solo hay ruido. Pero las anomalías insistían. Un estudiante, Julia, le contó una tarde que había sentido algo extraño en la sala de lectura, una sensación de presencia. No era miedo, le dijo con ojos grandes, era como si alguien hubiera encendido una vela dentro de mí. Alan tomó la anécdota con cuidado. En lo personal, había tenido momentos de esa naturaleza, un temblor en la garganta durante una lectura, lágrimas sin causa aparente, que catalogaba como destellos. Los destellos eran la materia prima de la mística. No se podían domesticar, y sin guía podían ser peligrosamente narcóticos o desorientadores. Recordó entonces la advertencia de Marcus: ten cuidado con lo que invitas a tu corazón. Poco a poco, la ciudad alrededor de la universidad empezó también a dar señales inusuales. Nada que pudiera aceptarse como evidencia concluyente, solo una serie de coincidencias que para un observador aficionado podían acumularse hasta formar una figura.
Vecinos reportaron extrañas luces en el parque, unos cuantos perros se comportaron inquietos durante la noche. Un profesor del departamento de física comentó en una reunión que un equipo de investigación observó interferencias raras en un experimento de laboratorio la semana anterior. Ninguna de esas cosas por separado decía nada, pero juntas empezaron a tejer una atmósfera expectante. Alan, que había aprendido a valorar la paciencia, decidió no precipitar conclusiones. Registró todo en cuadernos. Sus notas se parecían a mapas, lugares, horas, intensidad emocional, lecturas previas. Había, debajo de la metodística, una esperanza que no quería admitir. Era la esperanza de quien durante años ha visto huellas en distintos contextos, y finalmente imagina que las huellas podrían converger en un sendero visible. La noche en que sucedió algo que no cabía a la espera, la lluvia había amansado la ciudad. La biblioteca cerró a la hora habitual, pero Alan pidió permiso, no por primera vez, para quedarse hasta tarde. Le gustaba la quietud de los edificios vacíos. La voz del mundo disminuida le permitía escuchar con más detalle. Preparó un termo de té, tomó su cuaderno y regresó a una mesa cerca de la ventana. Desde allí observaba el campus y más allá, la franja negra del río. Las luces del farol en la calle parpadeaban como si fuesen notas en una partitura vieja. Cerca de la medianoche, mientras repasaba una transcripción de un sufí que describía el amor como una puerta que se abre desde adentro hacia afuera, la lámpara eléctrica titiló. No fue un apagón total. La ciudad lejos se mantuvo indiferente. Pero en la sala, una vibración sutil recorrió el suelo, como si algo enorme hubiera respirado bajo la ciudad. Alan se detuvo, la mano sobre la pluma. El silencio que siguió no era vacío, tenía densidad. Por un momento pensó en explicaciones prosaicas, un camión, una construcción cercana, un corte en la red eléctrica. Luego vio la ventana. Más que una luz, había un brillo que se movía con deliberación, una superficie que no lanzaba destellos comunes, sino una luz que parecía teñir el aire, como si hubiera un pigmento nuevo en la atmósfera. El color no era blanco ni amarillo, era un azul que contenía oro, y al mirarlo, algo en la memoria de Alan acudió sin permiso, la frase de un manuscrito budista sobre una luminosidad que revela las capas del yo. La imagen le provocó una mezcla de miedo y expectativa. No telefoneó a nadie, no pensó en cámaras ni en pruebas. Todo su entrenamiento académico, sus escepticismos, cedieron terreno ante la sensación de que aquella era una aparición que demandaba otra clase de atención. La figura luminosa descendió lentamente hasta quedar flotando sobre el jardín frente a la biblioteca. No era un punto fijo, tenía contornos que se sugerían orgánicos más que mecánicos. Las ramas de los árboles se movieron sin viento, como si escucharan una música inaudible. Un par de estudiantes que regresaban a dormitorios por la avenida miraron hacia arriba y se detuvieron. No corrieron, no tomaron fotografías con frenesí. Sus rostros registraban una mezcla de sorpresa y algo parecido a reverencia. Alan sintió que el aire alrededor de su mesa se cargaba de electricidad. La pluma se le resbaló al caer sobre la página. No había sonido, salvo un zumbido interior que le pareció a la vez ajeno y familiar, como una nota que resonara en la caja torácica. Sabía que si salía, cruzaría una línea. Sabía también que si no salía, se quedaría con la estupefacción como única certeza. Ese tironeo, esa elección entre quedarse y salir, es lo que la tradición mística suele llamar prueba, un momento en el que la vida nos invita a responder. Sin dramatismos melódicos, sin gestos de película, Alan se levantó. Abrió la puerta principal de vidrio que hacía años chirriaba con un lamento seco. El frío de la noche le pegó en la cara. Una bruma ligera se formaba a ras del suelo. La luz azul oro no parecía provenir de una fuente única, ondulaba, como si estuviera hecha de capas de pensamiento. Al cruzar la explanada, los pasos de Alan fueron lentos, como si cada uno necesitara permiso para existir. Cuando estuvo a 10 metros de la figura, algo inusitado sucedió. No escuchó una voz con palabras, sino una orientación que aterrizaba como una imagen dentro de su cabeza. No era telepatía en una estética de ciencia ficción, sino un formato de comunicación que parecía mezclar palabra, emoción y memoria. La idea que llegó fue fría y clara. No buscamos imponer, venimos a mostrar. Alan se detuvo.
No supo si el originador del mensaje hablaba consigo mismo o era la figura la que le hablaba. Lo que sí sabía era que la frase removía el núcleo de su investigación: validación. Si aquello que había buscado desde joven tenía una forma de aparecer fuera del ámbito humano, la tensión entre prueba y fe iba a tomar un giro inesperado. En algún lugar de su mente académica surgieron dudas automáticas. ¿Cómo catalogar esto? ¿Experiencia mística colectiva inducida por un fenómeno físico desconocido? ¿Encuentro cultural que comprime arquetipos? Pero la sensación más primaria era otra: la esperanza de que lo que había anotado durante décadas no fuera solo una consolidación de letras, sino algo que podía ser, al menos por un instante, mostrado. Había un offer, una invitación sin instrucciones: ver, no solo oír, y en esa invitación residía el verdadero riesgo. Antes de que pudiera decidir, una forma, más bien una presencia de contornos suaves, se aproximó, y Alan pudo distinguir, con la claridad que solo concede el pánico manso, que no era humano. No fue grotesca ni amenazante. Tenía una especie de biología que parecía seguir leyes distintas: superficies translúcidas, patrones iridescentes. La percepción del tiempo cambió. Lo que habían sido segundos se estiró en un recuerdo intemporal. Lo que había sido lentamente se condensó en un punto de decisión. En esa densidad de atención, la figura proyectó otra imagen dentro de su campo mental. No era un mapa ni una ecuación, sino una escena que aludía a un archivo, a una biblioteca mucho más vasta que la de Alan. Vio, de forma superpuesta, rostros que reconocía de manuscritos y rostros que no conocía. Escuchó fragmentos de cantos y vio paisajes que no tenían frontera entre cielo y tierra. La cosa era abrumadora en su sencillez, experiencia replicada como si la conciencia tuviera una modalidad para guardarse y prestarse. Alan supo, con una certeza que no venía de la lógica, que estaba ante una posibilidad de validación de aquello que había venido explorando. Y entendió también la carga ética que eso traía. Si esta figura no venía a imponer un credo, sino a mostrar una manera de ver, entonces la elección de cómo recibirlo iba a obligarlo a revisar la vida entera. ¿Aceptar la voz como verdad sería renunciar al escepticismo? ¿Rechazarla sería mantenerse fiel a la cautela? Esas preguntas, que en la biblioteca habían sido abstractas y bibliográficas, ahora le quemaban la nuca. En el borde de esa incertidumbre, la figura proyectó otra imagen, un motivo repetido, una geometría que Alan reconoció instintivamente porque lo había visto, en símbolos distintos, a lo largo de sus lecturas. Era la idea de fractal, repetida en distintas escalas. La misma forma aparecía en un dibujo chamánico, en una ilustración sufí y en una tabla de un manuscrito griego. La concordancia de motivos no podía sostener conclusiones históricas por sí sola, pero funcionaba como un código que decía: hay una matriz compartida, un modo en que la experiencia humana organiza lo luminoso. La sensación era de estar en el borde de un umbral, y entonces, como si la escena fuera parte de un libro que alguien desliza, la figura trazó una dirección con la que Alan debía decidir: quedarse observando desde afuera o entrar en una forma de visión que por primera vez en su carrera prometía ser no solo interpretación, sino directa. Era la oferta inusual que todo buscador teme: ver ahora, arriesgar la integridad cotidiana, o no ver, conservar la coherencia social y el escepticismo. En el instante en que pensó qué hacer, su cuerpo reaccionó antes que la mente. Sentía un pulso en las sienes, una especie de calor que no era ardor, sino atención concentrada. Miró a su alrededor. Las siluetas de los estudiantes se habían reducido a figuras diminutas. La ciudad dormía con sus ondas indescifrables. Marcus, su amigo, aparecía por debajo de su pensamiento como una voz, recordándole que la experiencia necesita comunidad. Alan, en la posición de siempre, entre una biblioteca y una noche que no prometía volver, se encontró de nuevo frente a la pregunta que había abierto la historia: ¿quién creó el mundo? La respuesta, entonces y allí, no vino en palabras humanas. La figura emitió una impresión que no declaró autoría ni dispositivo, simplemente señaló un matiz, no como separación.
Fue, en la resonancia que dejó, la extraña respuesta que formaría el eje de lo que vendría. Para Alan, la frase fue un destello que no explicaba nada, pero abría todo. No era la respuesta canónica que esperaba, ni la que se leía en los libros. Era una manera de nombrar lo que había intuido en los márgenes. La noche quedó suspendida con ese eco. Las posibilidades se multiplicaron. Si la experiencia era literal, implicaría replantear muchas suposiciones. Si era alegórica, seguiría siendo un sueño potente. Si era una combinación compleja de ambos, entonces la historia necesitaba un nuevo lenguaje. Alan necesitó unos segundos largos antes de poder discernir su propia intención. Una puerta, por primera vez en décadas, se abría sin que él hubiera movido la mano. Fue en ese punto, cuando la decisión pendía de las fibras más finas de su voluntad, que el ser extendió lo que parecía una invitación. Ven a ver, no en tono de mandato, sino como una oferta. Y en la imagen que siguió, la figura mostró algo que la palabra apenas alcanza a sostener. Un archivo prominente, un tejido de memorias, una colección de escenas que daban testimonio de un oficio singular, la conciencia que se fragmenta para poder jugar su propio olvido. Alan sintió el peso de la responsabilidad. No se trataba solo de validar una intuición personal, sino de decidir si mostrar o atesorar, si hablar o guardar. Sabía, además, que cualquiera que fuera su decisión tendría consecuencias para su reputación, su vida y para aquellos estudiantes que lo seguían. El dilema se situaba en el seno de lo privado y en la plaza pública al mismo tiempo. La respiración de la noche se hizo densa. Mientras meditaba en un equilibrio que sabía frágil, el zumbido interno que le había acompañado desde su estancia en la biblioteca se elevó en intensidad. Era como si el mundo le pidiera una respuesta. Fue entonces, y solo entonces, que la luz se tensó en un punto, como un foco que se concentra para señalar una sola puerta. Alan, con la pluma aún en la mano y la tarde de su vida acumulada en los bolsillos, dio un paso adelante. Dio un paso adelante y la noche pareció sostenerlo, como si el aire mismo aguardara. La figura no lo tocó. Fue la percepción de su propio límite la que se dio primero. En la piel, en la línea entre el pensamiento y la sensación, algo se aflojó. Lo que siguió no fue un embarque en sentido técnico, sino una transición de modalidad. La luminosidad se plegó como un túnel, y Alan sintió que sus pensamientos se desplegaban en abanicos que podían caber en aquella luz. No hubo puerta mecánica que atravesar. Hubo un mutuo acuerdo tácito entre su atención y la intención de la presencia. Dentro de esa presencia, los contornos del campus, de la ciudad y de su vida académica se difuminaron hasta volverse capas informadas por otra lógica. La nave, si se aceptaba nombrarla así, no era una máquina metálica con compartimentos, sino un cuerpo que parecía hecho de memoria. Superficies que respiraban, corredores que resonaban con notas que tenían la textura de recuerdos. En algún punto, Alan dejó de ubicarse en un cuerpo singular para percibirse como una serie de puntos de observación. Su infancia en Leeds, el olor de una biblioteca en Calcuta, una lección pronunciada tiempo atrás que terminó en llanto, el rostro de su madre. Todo eso latía en un campo común y simultáneo. La comunicación fue otra vez más perfusión que vocabulario. No hubo un monólogo doctrinal. El ser permitió que Alan viera. Le mostró escenas como capítulos. Una ola rompiendo en la playa, no para mostrar física de agua, sino para evidenciar una identidad que se conforma en el borde de la unidad. Un conjunto de voces humanas de distintas épocas que pronunciaban la misma pausa antes de una palabra sagrada. Una trama de fractales en la que la misma forma repetía su estructura en escalas que iban del átomo a la galaxia. Todo esto venía acompañado de una sensación más que de una explicación. La vida no es un conjunto de objetos aislados, sino una manifestación de un único campo que se pliega en multiplicidad. Entonces, la extraña respuesta que daría forma al resto de la experiencia se articuló con una simplicidad contundente. No existe un creador que esté aparte, mirando su obra desde fuera.
El acto de creación es el juego de una única conciencia que se fragmenta y se olvida a sí misma para poder experimentar la diversidad. La frase llegó sin la intención de convencer. Era una constatación que para Alan tenía la contundencia de un recuerdo reencontrado. No se trataba de anular diferencias ni de hacerlos iguales por decreto, sino de señalar una raíz común que se disuelve en la pluralidad para permitirse el matiz. Al escuchar esa impresión, la mente académica de Alan intentó de inmediato organizar el dato. ¿Era una metáfora potente? ¿Un arquetipo que su cultura le ofrecía para integrar lo observado en libros? ¿Una interpretación seductora que su deseo de coherencia intelectual alimentaba? Sin embargo, la vivencia no se sujetaba a la lógica reductora de la disputa. Era, sobre todo, una evidencia fenomenológica. La experiencia de no separación, de desaparición de límites entre observador y observado, con sus consecuencias éticas inmediatas. Sentir que la frontera entre tú y el otro es permeable implica unívocamente que infligir daño al otro es infligirse a uno mismo con otro nombre. La figura, con una paciencia que excedía el tiempo humano, continuó mostrando. Mostró cómo en ese juego de fragmentación la conciencia adopta volúmenes de olvido. Es necesario velar el origen para que la novedad tenga autenticidad. Si la conciencia se supiera completa e idéntica en cada punto, la experiencia no sería experiencia, sino una repetición sin sorpresa. El olvido funciona como un mecanismo estético y moral. Permite la incertidumbre, el riesgo, la pérdida y con ello la posibilidad real de elección. Sin olvido, el acto sería mera representación sin cara. La lección era doblemente inquietante. Por un lado, ofrecía una respuesta a la pregunta metafísica. Por el otro, establecía la condición ética de la responsabilidad absoluta. Para ilustrar el proceso, la presencia generó una imagen compleja. Una red de nodos que se desprendían de un centro que no era un lugar, sino un patrón dinámico. Cada nodo se abría y cerraba. Emitía tonos, aprendía, olvidaba y volvía a recordar. A mayor fragmentación, mayor la riqueza de perspectivas, pero también mayor la posibilidad de daño, pues el olvido anula la intuición de unidad que podría moderar las impulsividades. Ahí residía la paradoja. El juego de la conciencia necesitaba del olvido para ser verdadero, pero ese mismo olvido exigía de quienes lo sufren una ética intacta para no convertir la libertad en licencia. En ese campo de imágenes, Alan experimentó algo que sus libros apenas habían insinuado. La memoria colectiva no es una metáfora literaria, sino una modalidad vivencial. No se trataba de datos acumulados en un archivo objetivo. Era una red viva de impresiones que cualquier observador podía tocar si aprendía a leer en la llama. Vio escenas de pueblos que celebraban la vida como un don compartido. Vio a maestros que enseñaban a los niños a nombrar la gratitud. Y también presenció, con el frío de quien recorre una sala de juzgados, episodios históricos donde la experiencia directa fue cercenada por el temor institucional. La visión inevitablemente volvió su mirada a la historia humana. Allí la figura no ofreció un juicio simplista, sino una cartografía. Manifestó cómo, a lo largo de los siglos, determinadas formas de intuición fueron desempoderadas por el imperativo de orden. En algunas circunstancias, el miedo a la anomia llevó a comunidades a cerrar las puertas a lo que no podían controlar. En otras, el prestigio de una interpretación textual consolidó narrativas que excluyeron otras lecturas del encuentro con lo sagrado. Alan reconoció en las escenas que se desplegaban ejes que ya conocía por su trabajo, los ecos del gnosticismo que fueron marginados, la emergencia de concilios que definieron ortodoxias, las persecuciones que en casos concretos terminaron con la ejecución o el silencio de quienes proclamaban experiencias disonantes. Vio entre otras imágenes la figura de un hombre en una plaza que gritaba su unión con el divino y fue condenado por una autoridad que temía el desborde. Vio manuscritos llevados al fuego en tiempos donde la uniformidad teológica se imponía. No fue una acusación sin matices. La figura también mostró cómo muchas comunidades actuaron movidas por la convicción de proteger su cohesión social. Señaló que la marginalización no siempre fue producto de malicia organizada, sino de dinámicas de poder, temor y supervivencia cultural. Alan, con el dolor de quien conoce la complejidad, entendió que la historia de la supresión mística no es la historia de un villano uniforme, sino el resultado de procesos anidados en estructuras humanas.
La lección era que la verdad experiencial, cuando no encuentra figuras capaces de sostenerla con responsabilidad, se convierte en riesgo para quien la vive. La escena siguió y se trasladó a la modernidad. La presencia sugirió, sin afirmar, cómo la ciencia materialista, en su intento de describir lo que puede medirse, ha tendido a excluir lo que no encaja en sus instrumentos. Aparecieron rostros de académicos que convocaban pruebas, de revistas que rechazaban artículos, de jóvenes investigadores que se encontraron entre el deseo de publicar y la llamada interior. Alan revivió su propia frustración, cartas de rechazo, revisiones que pedían evidencias que la experiencia no podía ofrecer en el formato habitual. La nave, con compasión, mostró que no se trataba de un complot dirigido, sino de una frontera epistemológica que, por su estructura, margina lo no cuantificable. Esa marginalización genera consecuencias vivas, investigadores que se autocensuran, saberes que se vuelven silentes, prácticas que desaparecen por falta de legitimación. También emergió la dimensión psicológica, donde la figura puso en primer plano los mecanismos del ego, racionalización, proyección, miedo al ridículo, apego a la identidad adquirida. Alan se vio a sí mismo en situaciones íntimas, momentos en que prefería un artículo y su estado de respetabilidad a una vivencia que amenazaba con desarmarlo. Observó estudiantes que, ante destellos de unidad, optaban por teorizar en lugar de practicar, otros que se refugiaban en el exceso de espiritualidad como sustituto de acción. La figura mostró que el ego, lejos de ser un enemigo unitario, es un sistema de defensa que intenta preservar la coherencia narrativa personal. Por eso, cuando una experiencia de unidad toca a alguien, la respuesta habitual no es la rendición ética, sino la búsqueda de explicaciones que permitan mantener la identidad intacta. La revelación tuvo, sin embargo, un matiz final que la hacía menos contemplativa y más práctica. La intuición de unidad no libera automáticamente de la responsabilidad, sino que la densifica. Si tú eres un fragmento consciente de una totalidad que sufre, no puedes eximirte de actuar. Eso, quizá, fue lo que menos esperaba encontrar en una imagen proyectada por una inteligencia no humana, una ética de urgencia que no consuela con promesas, sino que señala tareas concretas. La figura no ofreció recetas milagrosas, ni prometió curaciones ni riquezas. Ofreció herramientas para que la experiencia no quedara en la estética del asombro. Y entonces vino la invitación a integrar. La presencia compartió, con generosidad didáctica, 3 prácticas sencillas que podían transformar la percepción cotidiana sin necesidad de creencias extraordinarias. No eran técnicas mágicas, sino hábitos que al cultivar el contacto con la experiencia directa abrían la posibilidad de recordar. La primera práctica fue la pausa consciente. No una técnica larga ni exige iniciaciones, sino un gesto repetible. En 3 momentos del día, al levantarte, a mediodía y al caer la tarde, detente por 1 minuto. Respira 3 veces con atención al cuerpo, siente el peso de la respiración y reconoce: estoy presente. Si surge pensamiento, no lo suprimas. Obsérvalo como una nube. El objetivo no es alcanzar un estado iluminado, sino interrumpir la automatización de la identidad. Alan comprendió, mientras la luz le mostraba escenas de alumnos que tropezaban menos en la ira tras aplicar la pausa, que este gesto sencillo reintroduce la posibilidad de elección entre impulso y respuesta. La segunda práctica fue el reconocimiento en los otros. Consistía en un ejercicio breve que podía hacerse al saludar a alguien, mirar a la persona a los ojos por un instante más de lo habitual y pensar, en silencio, como yo, también deseas no sufrir. No era un mantra religioso, sino una contracción ética, poner la realidad de la otra persona en primer plano. La presencia le mostró a Alan pequeñas escenas: un cobrador de autobús recibido con una mirada atenta, una mujer en un supermercado a quien se le ofreció un gesto de ayuda. No eran actos grandiosos, pero acumulados dan forma a un mundo distinto. La tercera práctica fue la gratitud reverente antes de dormir. Alan vio la simplicidad profunda de acostarse y antes de cerrar los ojos, recordar 3 instantes del día que tuvieron bondad: un té compartido, una frase que alivió, un gesto de cuidado. No se trataba de positivismo forzado, sino de una mirada que reconoce que algo de esa jornada ha sido un puente hacia la unidad.
El ejercicio cerraba el día con el tono de la humildad y afinaba la memoria para que el olvido no se convirtiera en amnesia moral. En la experiencia, esas prácticas no se presentaban como atajos hacia estados místicos. La nave, con su tono didáctico, subrayó que sirven para volver a la sensibilidad básica, detenernos, mirar, agradecer, convertir el conocimiento en hábito. Alan, con lágrimas que no se explicaban del todo, entendió la economía ética que encerraban. Es más fácil infligir daño cuando se está automatizado. Es más difícil cuando la interpelación del otro se ha hecho práctica. Lo que la presencia no hizo fue imponer un dogma. Al cerrar la secuencia de imágenes, sugirió que cualquier vivencia debía ser sostenida por comunidad y práctica responsable. Recordó con claridad la advertencia que Marcus le había dado: la experiencia sin cuidado puede ser desarraigadora. La presencia, con la neutralidad de quien observa patrones, insistió en que el conocimiento no libera per se, libera a condición de encarnación. Si reconoces unidad, actúa desde ella. Si no, la intuición corre el riesgo de convertirse en vanidad espiritual. Cuando la escena comenzó a disolverse y la luz devolvía a Alan a la realidad de la explanada, permaneció una última impresión. El mundo no había nacido de un acto singular de separación, ni de un decreto distante, sino de una dinámica continua de apertura y plegamiento. Creación era por lo tanto menos un evento remoto y más una actividad perpetua. La conciencia se manifestaba mediante formas que se multiplican, se olvidan y se reencuentran. En esa literalidad, o alegoría según la perspectiva, estaba la extrañeza de la respuesta, no una causa separada, sino un movimiento eterno que es a la vez fuente y juego. De regreso en la biblioteca, la madrugada no había cedido su frío. Alan se sentó ante su mesa, tembloroso, con el cuaderno entre las manos. No tenía pruebas en el sentido académico, solo tenía la experiencia que había transformado su forma de mirar. Pensó en la reputación, en las cartas de rechazo, en Marcus y en la responsabilidad de no lanzar al ruedo a sus estudiantes sin redes. Y sin embargo, había algo que lo empujó a no callar del todo. Sabía que su oficio no solo era preservar textos, sino traducir vivencias a prácticas que la gente pudiera probar, sin depender de su palabra. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y tensión. Alan no despertó convertido, ni pretendió que su vida fuera una sucesión de visiones. Hubo momentos de duda intensa. Algunos destellos de la escena se volvieron recuerdo, que la razón quería desacreditar. Otras veces la vibración primaria reaparecía como un pulso en el pecho. Contó la experiencia a Marcus primero, con la honestidad de quien no busca confirmación sino orientación. Marcus oyó sin gritar ni minimizar. Le recordó que la comunidad pastoral puede sostener, que la tradición tiene maneras de enraizar lo vivido. No tienes por qué llevar el peso solo, le dijo. Pero Alan también consideró otra posibilidad, que la experiencia pudiera abrir una vía pedagógica. Decidió, con cautela, diseñar un seminario experimental en la universidad, no como afirmación de la literalidad de su encuentro, sino como laboratorio de prácticas que permitiesen a otros verificar por sí mismos si la sensación de unidad era algo que se podía reconocer, y que en caso positivo cambiaba las acciones. Anunció el curso con honestidad, compartiría textos, testimonios y prácticas, y advertía desde el comienzo que ciertas sesiones incluirían dramatizaciones y ejercicios de atención. El curso no prometía revelaciones, prometía una indagación guiada. La inscripción superó sus expectativas, compuesta por estudiantes de diversas carreras: filosofía, biología, teología, artes. Entre ellas estaba Julia, la joven que en otra tarde había sentido la presencia en la sala de lectura. Había también un estudiante de física que había trabajado en experimentos con interferencias inusuales, y una bibliotecaria que llevaba años escuchando historias nocturnas entre estantes. El primer día, Alan habló con la honestidad de quien había visto algo que desafiaba su propio escepticismo. Contó lo suficiente de la experiencia para explicar su motivación, pero no tanto como para imponer una interpretación. He visto algo que me hace preguntar de otra forma, dijo, pero lo que más me interesa es ver si estas preguntas se sostienen en la vida práctica. Las clases fueron un cruce de lectura rigurosa y ejercicios simples. Alan introdujo fragmentos de místicos, parafraseados y citados con referencias, estudios contemporáneos sobre conciencia y testimonios dramatizados para evitar la literalidad dogmática. Propuso que entre sesiones los alumnos practicaran las 3 técnicas y llevaran diarios de observación. Algunos se rieron al principio, otros tomaron notas con rigor científico.
Las primeras semanas produjeron efectos modestos: menos impulsividad en debates, mayor atención en seminarios, pequeños actos de reconocimiento entre compañeros. Nada épico, pero ecos prácticos. A mitad del curso, la discusión se volcó hacia la historia. Alan propuso un ejercicio de reconstrucción: examinar casos donde la experiencia mística fue juzgada o silenciada. Presentó el ejemplo de Al-Halash, sin sensacionalismo, como un caso donde una proclamación de unión con lo divino fue leída por las autoridades como un peligro político y teológico, con consecuencias trágicas. Habló de cómo ciertas figuras cuyas voces no encajaban en la consolidación de normas fueron marginadas o, en el peor de los casos, ejecutadas. Mencionó a Meister Eckhart como alguien cuya provocación teológica generó resistencia institucional, y a Giordano Bruno como figura que pagó con la vida su desafío a visiones dominantes del cosmos. No los presentó como mártires de una conspiración global, sino como ejemplos de cómo los cambios de paradigma suelen encontrar defensas contra la incertidumbre. En cada caso insistió en la complejidad. Las reacciones institucionales están hechas de temor, de búsqueda de estabilidad social y de ansiedad por mantener el control del sentido común. Los debates fueron intensos. Algunos estudiantes afirmaban que la experiencia directa podría enriquecer el discurso ético. Otros temían que una espiritualidad sin anclaje pudiera ser usada para justificar actitudes paternalistas o evasivas. Alan no esquivó la crítica. Subrayó que la idea de unidad no habilita a nadie a minimizar el sufrimiento, ni a asumir que todo está bien por pertenecer a un todo. Por el contrario, si eres parte de una totalidad, el daño que infliges cobra una responsabilidad aún mayor. En las semanas siguientes emergieron pequeñas historias que el curso no había planeado. Julia escribió en su diario que tras practicar la pausa consciente, se dio cuenta de cuántas veces reaccionaba con impaciencia a su madre. Empezó a responder con preguntas en vez de reproches, y la relación se ablandó. Un estudiante de biología que la primera semana se había mostrado escéptico, relató cómo, mientras cruzaba un puente, tuvo un instante de quietud que le hizo replantear su forma de ver a los sujetos de investigación. De pronto no eran objetos, eran presencias, anotó. La bibliotecaria introdujo un gesto al final de su turno. Antes de cerrar, recorría una estantería y murmuraba una intención de gratitud por los libros. No eran fenómenos dramáticos ni medibles con equipos, pero sí cambios en la textura de la vida. La repercusión fuera del aula fue mixta. Un columnista universitario describió el curso como loable pero excéntrico. Otro pidió rigor metodológico más estricto. Algunos colegas fruncieron el ceño. Otros, curiosos, asistieron a una clase abierta. Alan se mantuvo dentro de la prudencia. No buscó convertir, y sí propiciar experimentación. Sabía que su testimonio de la noche no constituía prueba científica, pero defendía la legitimidad de la experiencia como dato humano que merece ser estudiado con rigor y cuidado. A medida que pasó el tiempo, Alan fue escribiendo, no un tratado grandilocuente, sino un pequeño libro híbrido, parte testimonio, parte historia comparada y parte manual práctico. Lo tituló de forma prosaica, pensando en lectores que no venían del mundo académico. Un texto de mediana extensión que compartía su encuentro, las imágenes que le habían articulado la intuición y las prácticas que proponía para integrar. En la introducción, aclaró el estatuto del relato. Era una narración que combinaba elementos de testimonio y reconstrucción narrativa. No pretendía ser un registro verificable en términos científicos, sino una invitación a la experiencia directa. Publicar el libro fue un acto de vulnerabilidad. Había riesgo reputacional, y aunque Alan no buscaba fama, sí quería ofrecer algo que pudiera ser probado por otros. La respuesta pública fue diversa. Hubo lectores que agradecieron la honestidad y la claridad práctica. Hubo escépticos que acusaron al autor de mezclar géneros. Hubo místicos que reconocieron en sus páginas afinidades y matices. Más importante para Alan fueron los mensajes privados. Cartas de personas que describían destellos de cambio en su vida cotidiana tras practicar las propuestas. Notas que hablaban de reconciliaciones familiares o de decisiones laborales inspiradas por una renovada visión de responsabilidad. Pero la historia nunca fue lineal. Hubo momentos en que Alan volvió a sentirse desorientado. La duda no desaparece con una visión, la duda es parte del tejido humano. En varias noches sintió nostalgia por la claridad de la experiencia, y en otras,
encontró que el peso de compartir lo vivido lo colocaba en el ojo público de la crítica. Reconoció que la aceptación social no era el termómetro de la verdad. Para sostenerse, retomó la red de cuidado, conversaciones con Marcos, grupos de estudio modestos, caminatas con estudiantes. Entendió que la transformación comunitaria comienza con la humildad de construir redes que puedan sostener la fragilidad de la experiencia. Con el tiempo, el curso devino en un pequeño taller que se replicó en otras ciudades, no como moda, sino como práctica local. No se trató de un movimiento masivo ni de una escuela organizada. Fueron círculos que adoptaron las 3 prácticas y que con discreción tradujeron la intuición de unidad en acciones concretas. Voluntariado organizado para ancianos solitarios, campañas de apoyo entre vecinos, protocolos en escuelas para enseñar a los niños la pausa consciente. Estas iniciativas, aunque modestas, fueron los frutos tangibles que Alan había soñado. No la fama, sino el tejido cotidiano de cuidado. En algún punto, la pregunta que abrió la historia, ¿quién creó el mundo?, dejó de buscar una respuesta unívoca para convertirse en una interrogación práctica. ¿Cómo actúas cuando reconoces que la separación es relativa? Alan, en sus clases finales y en su libro, no propuso una doctrina, propuso más bien una ética de responsabilidad que se funda en experiencia y práctica. Subrayó que reconocer una raíz común no exime de justicia ni borra las consecuencias de actos pasados. Al contrario, intensifica la responsabilidad de reparar. En sus palabras, repetidas a lo largo de los años, si somos fragmentos de una misma conciencia, entonces la compasión no es un añadido ético, sino la forma coherente de existir. El final de la historia no fue un clímax espectacular. Alan continuó con su vida, conferencias, clases, paseos por el río. Siguió siendo un académico respetuoso de los métodos, pero ahora con una insistencia práctica. No bastaba denunciar la separación en libros, había que cultivar prácticas que hicieran sostenible el recuerdo. En los últimos capítulos de su libro dejó un párrafo que funcionó como epitafio para sus preocupaciones. La respuesta a la pregunta ¿quién creó el mundo?, no es una fórmula final, sino una invitación a vivir de otra manera. Lo que importa no es saber si la luz vino de una nave o de un sueño. Lo importante es qué haces con lo que te toca ver. Quedan, por supuesto, preguntas abiertas. ¿Fue la presencia literalmente extraterrestre o una forma de experiencia profunda interpretada con la nariz del siglo XXI? El relato se ofrece con esa ambivalencia. Hay quienes lo leerán como testimonio real, otros como alegoría potente. Alan, en vida, nunca pretendió resolver esa ambivalencia para nadie. Su voluntad fue ofrecer herramientas para la verificación personal. La neutralidad de la figura, ni salvadora ni conquistadora, permite que la historia respete esa ambigüedad. Puedes tomarla como revelación, como metáfora o como experiencia compartida. En cualquier caso, la decisión más importante es la práctica. Si llegas hasta aquí, la invitación es simple y práctica. No es necesario aceptar una cosmología entera para comprobar si las prácticas funcionan. Puedes empezar con la pausa consciente, 3 respiraciones atentas, 3 veces al día. Puedes practicar el reconocimiento en el otro, una mirada que amplía la humanidad compartida. Y puedes cerrar tus días con una gratitud reverente, 3 instantes recordados con humildad. No prometo milagros, pero sí la posibilidad de que tu vida cotidiana se vuelva un poco más atenta y con ello tus actos adquieran otra calidad. La ética que se desprende de la visión es clara y exigente: responsabilidad, reparación y compasión. Si reconoces, siquiera por un instante, que la frontera entre tu sufrimiento y el del otro es porosa, la reacción coherente es actuar. No se trata de gestos grandilocuentes, sino de hábitos que cambian la textura de la convivencia. Preguntar más, castigar menos, sostener a quien cae. La experiencia de unidad, cuando se encarna, no conduce a pasividad, sino a una ética activa. Cuidamos porque somos parte. Antes de cerrar, una última nota de prudencia. No uses esta lectura para justificar la evasión de la responsabilidad o para eludir la justicia. Reconocer unidad no anula consecuencias. Si alguien causa daño, la ética exige reparación y acompañamiento, no excusas metafísicas. La no dualidad, le mostró la experiencia a Alan, no fue un atajo moral, sino una exigencia más profunda. Si eres uno con los otros,
tu acción no puede prescindir del sufrimiento que produces. La noche de su experiencia quedó en la memoria de Alan como un punto de inflexión, no como una corona. Siguió oscilando entre la duda y la certeza, entre la erudición y la práctica, pero con una dirección más clara: enseñar a otros a contrastar sus intuiciones con la vida diaria. Al final, no buscó que cada lector aceptara su relato como documento histórico, lo ofreció como invitación a mirar y a intentar, con humildad, nuevas maneras de responder a la pregunta que siempre nos toca: ¿quién creó el mundo? Si esta historia resuena contigo, hay un recurso práctico que acompaña a este relato: un pequeño ebook con las 3 prácticas y hojas de trabajo para llevarlas al día a día. Está pensado para quienes desean probar sin solemnidad ni promesas. Suscríbete para descargarlo, y si te parece valioso, compártelo con alguien que quieras recordar. La luz que aquella noche habló a Alan no buscó imponer un credo, dejó una afirmación que suena extraña porque pide acción más que asentimiento intelectual. No como separación, no es un cierre, sino un llamado. Actúa como si lo que separa fuera una ilusión, y en cada acto, repara, ama, responde. Si lo haces, la pregunta ¿quién creó el mundo? Puede transformarse en otra pregunta: ¿cómo cuidas ahora que sabes? La respuesta a esa pregunta será más que una teoría, la prueba diaria de lo que verdaderamente creemos. La biblioteca volvió a su olor de té y papel, las lámparas irradiaron la misma calidez de siempre, y Alan, con sus notas y sus cansancios, se encontró otra vez ante las estanterías. La diferencia no era dramática a la vista, pero sí en la manera en que su atención corría: menos prisa por demostrar y más empeño por practicar. Caminó entre los estantes con la sensación de que la historia que relataba podría ser para otros punto de partida. No exigía fe, solo prueba, y en esa moderación residía su última lección. La extraña respuesta dada por la presencia no anula la pregunta, la transforma en una tarea de cuidado.